El desarrollo psicosocial en la segunda infancia. ¿Qué es la personalidad? Es un conjunto de rasgos y cualidades que conforman la manera de ser de una persona y que la diferencian de las demás. Su estructura comienza a partir del apego con la madre y va a ser influenciada con la escuela y la familia, que permitirán consolidar o modificar aspectos del desarrollo psicosocial. El autoconcepto es una construcción cognitiva del desarrollo del sentido del yo, imagen mental, descriptiva y valorativa de sus propias capacidades y rasgos. Mientras que la autodefinición es el conjunto de características que se utilizan para la descripción de uno mismo. Dentro de los cambios de la autodefinición tenemos las representaciones individuales, que es la primera etapa del desarrollo de la autodefinición del niño. Se describe a sí mismo en características individuales de términos absolutos, del todo o nada. Podemos encontrar el yo real, es el yo que uno verdaderamente es, y el yo ideal, que es el yo que uno querría ser. En esta etapa el niño puede decir que le gusta o no la pizza y que es fuerte, pero no puede demostrar dos tipos de sentimientos, ya sea que si le gusta tal cosa o que no le puede gustar otra. Los mapeos representacionales. Aquí el niño va a establecer relaciones lógicas entre un aspecto y otro de sí mismo. Por ejemplo, él puede decir que corre rápido o que puede subir alto, también es fuerte y puede armar un rompecabezas. Todo ello expresado en términos positivos, pero no puede ver en ciertas ocasiones, puede o no revisar ciertas actividades. Las diferencias culturales en la autodefinición es la formación que influye en el desarrollo de los niños y niñas influenciados por el entorno familiar, su cultura, herencia y costumbres, que va a ser transmitido por familiares por medio de conversaciones cotidianas y creencias culturales. La autoestima, que es la parte evolutiva del autoconcepto que se basa en la creciente capacidad cognitiva de los niños para descubrirse y definirse a sí mismos. Podemos encontrar cambios del desarrollo en la autoestima, como la autoestima contingente, por ejemplo. Cuando la autoestima es elevada, el niño tiene motivación de logro. Sin embargo, cuando la autoestima es contingente al éxito, el niño muestra un patrón de potencia que se siente imposibilitado a hacer las cosas mejor. Muchas veces se consideran tontos cuando fallan, si se sienten desmoralizados. Comprensión y regulación de las emociones. Los niños son capaces de comprender y regular sus propios sentimientos, pudiendo así controlar la manera en la que demuestran y ser sensibles a los sentimientos de los demás. La autorregulación ayuda a que los niños guíen su comportamiento y contribuye a la capacidad de llevarse bien con los demás. Comprensión de las emociones en conflicto. Un niño puede identificar si un rostro parece feliz o triste, además de distinguir si la persona se siente feliz, siente felicidad o siente tristeza, enojo o temor. Comprensión de las emociones dirigidas al yo. El niño puede sentir emociones como la culpa, vergüenza, orgullo. Además, irán adquiriendo conciencia de sí mismos y aceptan las normas de comportamiento que han establecido sus padres. A medida que los niños van desarrollando, estos podrán sentirse avergonzados o orgullosos de acuerdo a sus acciones, ya sea que alguien los haya visto o no. En las influencias culturales en la regulación emocional, el niño va a sentir ciertas emociones de acuerdo a cómo se les haya manifestado sus familiares o las personas que viven alrededor de él. El género. La identidad de género es la conciencia desarrollada de la persona al saber si es varón o mujer. Las diferencias de género son las diferencias psicológicas y conductuales entre varón o mujeres. Una de las diferencias claras es el desempeño motor superior, donde el niño suele estar más tranquilo y con el tiempo puede mostrar agresividad. En cambio, las niñas suelen prestar atención y tener un comportamiento apropiado. Los niños suelen ser más activos y son capaces de desarrollar analogías verbales y problemas aritméticos. Sin embargo, las niñas pueden hablar con más fluidez verbal y realizar cálculos matemáticos. Las relaciones sociales y tipos de influencia. En caso de la familia, la experiencia refuerza las preferencias y actitudes típicas del género, ya sea que es difícil distinguir las influencias genéticas de los padres, la influencia del ambiente que estos crean entre los padres. En ellos se ven que responden una conducta típica de género entre hijos e hijas, dando que los niños varones presentan una socialización más fuerte de género en cuanto al juego que las niñas. En la influencia de pares, el grupo de pares es una de las principales influencias de la tipificación de género, es decir, ajusta varias cosas semejantes donde los niños que
jueguen en grupo del mismo sexo y de la misma edad tienden la mayor influencia al comportamiento tipificado por género y de los medios de comunicación. Es importante conocer la influencia de la cultura sobre el comportamiento social, ya que esta sirve para mostrar lo que existe entre lo social y lo cultural. Por ende, todavía se sigue mostrando a que una mujer represente el papel doméstico a diferencia de lo que realizan los hombres. En el juego de la segunda infancia, el juego simulado se utiliza sobre todo para aprender cómo los sistemas reaccionan a condiciones de continuo cambio. Tratan de reducir operaciones complejas o una serie de de acciones expresadas simplemente y controladas por reglas precisas. El juego funcional, llamado a veces juego de grupo motor, consiste de la práctica de repetir en movimientos musculares amplios, por ejemplo, el rodar una pelota. El juego constructivo, llamado también juego con objetos, es el uso de materiales para formar algo, por ejemplo, como una casa con bloques, el dibujar con crayones. El juego dramático, también llamado juego de fantasía, que implica objetos, acciones o roles fantásticos que combinan la cognición, emoción, lenguaje y conducta tensiomotora, con el fin de fortalecer el desarrollo de conexiones densas en el cerebro y mejorar la capacidad posterior del pensamiento abstracto del niño. El juego formal con reglas son organizados con reglas, procedimientos, castigos y reglas propiamente ya dadas. El desarrollo moral. El psicólogo Lawrence Kohlberg realizó un estudio por el que definió los razonamientos morales como un juicio de aceptación o desviación de las normas. Sus estudios del razonamiento moral están basados por la utilización de 4 fases de desarrollo cognitivo como de Jean Piaget. Esta teoría se desarrolla por Kohlberg. Nos dice que el desarrollo moral de las personas a lo largo de su vida están dirigidos por 3 niveles de 2 etapas cada uno. El primero, llamado moralidad preconvencional, se considera individualista en su etapa 1, castigo y obediencia, que consiste en la heteronomía, es decir, en el individuo no existe la autonomía de la voluntad. Esto se rige por un poder externo que le hace actuar de manera obediente. Un ejemplo sería cuando los padres prohíben algo a sus niños y ellos hacen caso de lo que se les ha dicho porque para ellos no existe otra opción. En la etapa 2 consiste en un intercambio material de interés propio que se empieza a pensar más allá del individuo. El niño desea obtener aquello que quiere, de modo que respeta las normas impuestas para conseguir lo que le interesa. En el segundo nivel, llamado covisional, se considera a personas cercanas que se enfoca en los problemas morales en donde el adolescente acepta las normas sociales que le genera el orden y considera que no deben ser transgredidas porque éstas traerían consecuencias. En la etapa 3, expectativa relacionada y conformidad interpersonal. En esta etapa el adolescente empieza a reconocer lo bueno y lo justo, es aquello que se asegura la supervivencia del grupo, por lo que el adolescente se empieza a identificar con los intereses de los demás y va abandonando su individualismo. Su moral sigue siendo heterónoma, ya que sigue haciendo las normas del grupo oficial, ya sea de la familia o del grupo, y va buscando la aprobación de ser aceptado y valorado por todos. En la etapa 4, en el sistema social y conciencia, se desarrolla el sentido de ley y orden. Es una amplificación de la etapa anterior. Las normas que cumpliría ha de ser aceptado por un grupo social que pertenece ahora, se considera como algo obligatorio, ya que habrían consecuencias mayores si nadie las cumpliera. Aparece así la conciencia del deber. Se considera necesario mantener el sistema social. En el nivel 3, llamado moralidad de principio o postconvencional, se enfoca en los problemas morales, donde la moralidad está determinada por principios y valores universales que permiten examinar las reglas y distribuirlas críticamente. En la etapa 5, derechos previos y contrato social, consiste en la utilidad de la juventud de la persona que va tomando en cuenta los derechos, valores y normas que se consideran universalmente aceptables, como la igualdad, la justicia y entre otras, teniendo en cuenta la utilidad que tienen
para la sociedad. En la etapa 6, los principios éticos universales se basan en la autonomía. La persona podrá mantener un punto crítico ante las normas y cambiarlo si es necesario. En esta etapa, el individualismo se considera los principios morales como los más importantes. En la teoría psicosocial de Erik Erikson, se dedica a estudiar 8 fases o etapas que el ser humano atraviesa desde que nace hasta que se convierte en un anciano, y lo investiga en los aspectos tanto social como emocional. En la primera, confianza versus desconfianza, de 0 a 18 meses, en esta etapa nos dice que si el niño recibe los cuidados en cuanto a las necesidades básicas, asimismo se siente amado por el entorno, el niño va a crecer seguro de sí mismo y optimista. La madre se preocupa por su alimentación, aseo, le hace reír. Si esos cuidados y amor no son proveídos en esta etapa, el niño crece inseguro, sin confiar en sí mismo ni en otras personas. En la etapa de autonomía versus vergüenza, de 18 meses a 3, 4 años, en esta fase nos dice que si el niño recibe la atención necesaria, adquiere control de sí mismo, se siente orgulloso de sus pequeños logros, en vez de sentirse avergonzado. Si el niño no lo dejan decidir por sí mismo, solo se frustra y su carácter y voluntad no se desarrollan adecuadamente. En la iniciativa versus culpa, de 3 a 4 y de 5 a 6 años, en este momento, cuando el niño tiene la curiosidad de saber y aprender sobre sus cosas antes no le interesaban. Si podemos reaccionar negativamente a esas preguntas que sus hijos le pueden hacer, la iniciativa de ellos puede tornarse en un sentimiento de culpabilidad. La velocidad versus inferioridad, de 6 a 12 años. En esta etapa los niños muestran un interés por realizar muchas cosas por ellos mismos, por su propio esfuerzo. En este caso, que el niño sufra de frustración en esta etapa puede experimentar sensaciones de inferioridad que lo hará sentirse inseguro frente a los demás. Identidad versus confusión, de 12 a 18 hasta 20 años. Si el adolescente a esta edad ha superado todas las otras etapas sin frustraciones, aprende a contestarse a sí mismo quién es él o ella como un individuo. Muchos adolescentes se rebelan y pueden llegar a caer en problemas menores de delincuencia por esa confusión temporal de identidad. Intimidad versus soledad. De 20 a 30 años, el individuo comienza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan una sensación de seguridad, de compañía y confianza. Si se va de este tipo de intimidad, la persona puede pasar por una situación de depresión. Productividad versus estancamiento, de 30 a 50 años. En esta etapa se enfatiza la búsqueda de equilibrio entre productividad y estancamiento. Una productividad que está vinculada al futuro de los suyos y de otras generaciones. En la integridad versus dependencia y desesperanza, 60 años en adelante. Es una etapa en la que la forma de vivir se ven alterados, amigos, familiares fallecen, unos tienen que afrontar los duelos y causas de la vejez, tanto los propios como los de los demás. En la teoría del apego de Bowlby y Ainsworth, consiste en que el apego del proceso universal humano es innato. Su teoría tiene como objetivo definir y explicar el por qué los niños se convierten en personas apegadas a sus cuidadores. Y los tipos de apego, como el apego seguro, se caracteriza porque el pequeño busca la seguridad en la madre y recibe cuidado constante. La madre suele ser cariñosa y muestra afectiva constantemente. Esto permitirá que el niño se desarrolle con buena autoconfianza. Y el apego evitativo es cuando el cuidador primario no lo atiende. Entonces, por ello, él no genera esa confianza en sí.